De las experiencias más potentes con aire Lovecraftiano e inspiradas totalmente en los mitos del escritor, donde detrás de esa apariencia de película de bajo presupuesto se esconde una historia increíble, donde respirar y presenciar algo capaz de volarte la cabeza. Lord of Tears nos lleva hasta Escocia, hasta una solitaria y gran casa semi-abandonada donde su personaje principal regresa para intentar deshacerse y hacer frente a una criatura que le persigue en sus sueños. Y más allá de ellos, una figura alta y delgada con cabeza de búho y vestido con ropa de la época victoriana. En esa mansión, donde una vez vivió en su niñez, James deberá encontrar el porqué de la pesadillesca forma y de las apariciones de lo que parece una entidad que quiere algo más que asustarle y que parece más real cuanto más tiempo pasa. Onírica, alucinógena, aterradora si entras a ella, y donde se respira ese terror cósmico en cada secuencia, donde el ser humano se ve insignificante ante algo que parece no logra entender. Dadle una oportunidad y puede que descubréis algo con lo que no volveréis nunca a encontraros. El cineasta experto en llevar el folk horror a límites extremos para el espectador, maestro en lo de transmitir a golpe de colores, imágenes alucinógenas y aires psicotrópicos el poder de la naturaleza y de los dioses dormidos en ella, lo que le conlleva siempre a ser amado u odiado a partes iguales. Ben Wheatley, su primer y para mí mejor proyecto hasta la fecha, una historia que empieza siendo cine negro puro y termina en una ida de olla sectaria y sobrenatural. Kill List. Neil Maskell, experto en hacer este tipo de papel, como demostró hace poco en Bull, encarna a un ex soldado, ahora siendo asesino a sueldo que después de un encargo que acabó de forma accidentada y terriblemente mal, lleva varios meses alejado del mundo criminal, pero su regreso a los escenarios va a conducirle a un lugar que sobrepasa la razón humana. Como es propio de su director, estamos ante una peli que es una ida de olla tras otra, pero impredecible, embaucadora e incómoda, terrorífica y extraña desde el primer plano al último, imprescindible del folk horror y del terror en los últimos 15 años. No me quería dejar fuera otra que me tuvo varios días dándole vueltas, y no porque su trama o su sinopsis sean nada del otro mundo, pues sobre todo gracias a su monstruo, a su entidad o a su dios antagonista. La francesa de Deep Dark nos mete a 1000 metros de profundidad junto a un grupo de mineros a punto de descubrir algo que llevaba siglos enterrado. Y era por una buena razón. Su claustrofóbica localización, su polvoriento clima y su irrespirable atmósfera son algunos de los alicientes de este survival de terror que guarda una de las criaturas más impresionantes, aterradoras y posiblemente poderosas de todo el año. Gracias a su buen manejo de elementos, sus reminiscencias a The Descent, así en la Tierra como en el Infierno o Beneath, consigue ser de lo más memorable siendo sencilla y explicando lo justo de algo que parece mucho más grande, cósmico y trascendental. Me apetecía meter algo distinto en este vídeo de recomendaciones de horror cósmico, un mediometraje de media hora en uno de los homenajes más geniales al escritor de Providence, a los mitos de Cthulhu y al horror cósmico en general, porque si os va este rollo, Sounds from the Deep no creo que os defraude. Un grupo internacional de investigación, buscando recursos naturales en el océano Ártico, detecta un extraño sonido submarino proveniente del extremo norte, lo que hará que comiencen a seguirlo hacia aguas desconocidas. ¿Qué encuentran? Pues una pasada, la verdad. Uno de los mejores cortos que vais a encontrar con todo este imaginario de por medio, una producción que sabe lo que hace y consigue acercarse al universo que maneja de manera más fiel que muchas películas que lo han intentado. Siempre me quedé con ganas de ver una parte 2 o un spin-off de todo esto. Seguro que algunos ya la conocíais. ¿Qué os pareció? La escapada romántica que sale mal es algo que suele pasar a menudo en el cine de terror, pero pocas han acabado realmente de manera tan mal como esta. The Beach House nos presenta a Randall y a Emily, una pareja que se va, como indica el título, a la casa de la playa de los padres de este para intentar arreglar ciertos problemas que hay entre ambos. La primera sorpresa es que, lejos de estar solos, en el lugar ya hay una pareja viviendo allí con la que no contaban, pero ojalá y eso fuese lo único raro. Muy pronto comienzan a suceder cosas extrañas, sucesos que se aproximan junto a una niebla poco convencional que parece transformar fauna y flora de la zona, lo que esconde dentro de ella, y lo que va aconteciendo puede tener varias explicaciones, algunas más científicas que otras, pero lo que está claro es que el terror cada vez sube más en la escala de intensidad. Interesante por cómo el film deja abierta al espectador la posibilidad de darle el sentido que considere a los interrogantes que van apareciendo.
Una inesperada sorpresa de las que llegan sin mucho marketing ni fama detrás, merece todo el reconocimiento del mundo por todo lo que hace con muy poquito. Glorious es una minimalista producción donde tan solo un personaje y una voz van a ser capaces de regalarnos hora y media de horror cósmico puro. Un joven, un baño público y un dios Lovecraftiano que se proyecta a través de un agujero. Algo que necesita ayuda y que convierte el film en algo casi teatral, pequeñito, pero maravillosamente narrado, y con muy buen gusto para llevar una idea tan mágica como es la presencia de un ser todopoderoso salido del incomprensible cosmos, atrapado en un escenario tan vulgar. Divertida, absurda en su planteamiento, pero que acaba por tomarse en serio y hacerte partícipe. Noomi Rapace protagoniza este thriller de terror y ciencia ficción del que, por desgracia, no se puede contar mucho para no destripar más de lo necesario. Rupture sigue los pasos de una mujer, madre soltera, que de repente es secuestrada, llevada hasta una especie de instalación oculta con rollo futurista, sin saber qué sucede ni por qué ha sido raptada. Intentará averiguarlo mientras busca escapar por el laberinto en el que está. Una organización secreta parece la responsable, una corporación que tiene objetivos que no espera, ni nosotros tampoco. De hecho, podríamos decir que en su tramo final viene un desenlace de los que pueden dividir mucho en opiniones, con diferentes interpretaciones, posibilidades, pero creo que juega bastante en el tema de hoy. Un thriller psicológico asfixiante que recuerda a otras joyas similares del género, pero que tiene un aura diferente y unas interpretaciones geniales, con escenas mal rolleras y un diseño de producción que entra por los ojos. No inventa demasiado, pero sí que sabe potenciarse de muchas formas. ¿La conocíais? La mejor adaptación que se ha llevado al cine de la compleja obra de Lovecraft sin duda es la que estáis viendo, por lo ambigua pero directa que resulta, lo accesible que es para todo el público a pesar de tratar de lo que trata y que no era nada fácil hacer. Color Out of Space, o El color que cayó del cielo. En el film, una familia que vive apartada en una casa en mitad del bosque es testigo de cómo una noche aparece de repente un meteorito que aterriza cerca de ellos, dejando en el momento de impacto un brillo rosa o morado como nunca antes habían visto. Poco después del suceso todo empieza a cambiar, y aunque en el cuento original el color no era así, sino una especie de luz transparente o invisible que se sentía con un tono que el cerebro humano no era capaz de identificar, dime tú cómo recreas eso en una peli. Toda la parte surrealista, onírica, la más cósmica y cómo va sembrando el verdadero terror entre los personajes sin que puedan hacer nada ni entender qué está pasando son un muy buen ejemplo de las ideas que manejaba Lovecraft con este cuento. Intentado anteriormente con The Curse del 87 o con el episodio de Los Simpson del tomaco, creo que esta es la mejor. ¡Papá! ¡Sabe igual que la abuela! No es solo una peli, sino dos, la original y, por si no la conocíais, su remake de 2020, una de las más olvidadas de los 90, basada en un relato del mismo Lovecraft dirigida por el gran Stuart Gordon y que, como se tituló en España, nos deja en un castillo alucinante. Castle Freak nos cuenta cómo un matrimonio hereda un castillo italiano enorme con misterios de todo tipo alrededor de él. Una vez allí instalados, tanto el matrimonio como su hija ciega, aquí el remake cambia un poco, empiezan a escuchar sonidos extraños y a sentir que no está tan abandonado como parece. Una criatura abominable duerme en algún lugar. Un monstruo que puede unir a la familia para defenderse de lo sobrenatural que está a punto de acecharles. La de 2020 tiene más violencia, mucho sexo gratuito y aunque pierde encanto es algo distinto, lo cual se agradece. Además tienen unos protagonistas diferentes. Pero sí, para mí la original es infinitamente mejor. ¿Conocíais el remake? ¿Qué os parece Castle Freak? Una producción independiente de 2022 donde a raíz de presentarnos un argumento quizá no tan novedoso, pero siempre intrigante y misterioso, se construye una historia que nos va llevando hacia el subgénero que tratamos en el vídeo. The Twin recurre a recoger ciertos ingredientes de diferentes piezas maestras del género que van desde Midsommar hasta El Sexto Sentido, por poner algunos ejemplos claros. Del argumento es mejor no contar demasiado, ya que yo por lo menos la vi sin saber exactamente de qué trataba y creo que es como mejor se puede disfrutar, donde Teresa Palmer protagoniza este gris relato sobre la pérdida, el reencuentro, lo sobrenatural y las sectas y movidas peligrosas que sobrepasan la realidad. Puede perder puntos en lo tranquilo de su ritmo y en estar demasiado influenciada por otras pelis, como hemos dicho, pero sus giros, actuaciones, fotografía y cómo maneja ciertas situaciones la convierten en una producción más que correcta e interesante.
Una de las versiones de la criatura más conocidas en lo que a cine se refiere se dejaba ver al final de la secuela de una de las rarezas del fantástico más difíciles de calificar del cine español de un tiempo a esta parte. La herencia Valdemar comenzaba en su primera entrega con una tasadora de inmuebles que iba a desaparecer después de visitar la casa de la familia que da nombre a la peli, una casa con misterios y que iba a concluir en su parte 2, salida el mismo año, llamada La Sombra Prohibida. Aquí continuaba la trama, pero con la aparición de una secta y de un grupo intentando despertar algo mediante la realización de un sacrificio. Es aquí donde veríamos, a modo de sorpresa, pero sin ser realmente sorpresa, ya que su imagen fue utilizada para el póster y como reclamo en su tráiler del Gran Cthulhu, uno de diseño bastante alejado de lo que imaginamos al pensar en él y con una imagen que corresponde al presupuesto de la peli, pero que a su manera creo que tiene, no sé, cierto encanto, aunque quizás de aterrador tenga más bien poco. De las representaciones más famosas dentro del séptimo arte. El director de Reanimator, Resonator, Dolls o Castle Freak iba a seguir explorando la literatura y el mundo del terror cósmico en el siglo XX con una peli que curiosamente, y me ha llamado mucho la atención, tiene un 6,2 de puntuación en IMDb con más de 20.000 votos y en Film Affinity un triste 3,8, una diferencia brutal que habla bastante de la polaridad que existe con ella. Yo me encuentro más o menos en un punto intermedio. Me gusta, pero tiene sus cosillas. Dagon, la secta del mar, se basa en uno de los relatos de Lovecraft más conocidos, donde una pareja, después de sufrir un accidente en un yate estando de vacaciones, va a parar a un pequeño pueblo pesquero de lo más extraño. Los habitantes parecen tener más aspecto de peces que de otra cosa, pero no solo en eso consiste lo raro del lugar. Parece que todos ansían el regreso de una criatura, la cual da título al film, rindiéndole culto y una veneración extrema, esperando su llegada. Justo al final la acabamos por verle, al igual que vemos a una especie de criatura desconocida gigante a la que tan solo podemos observar unos segundos con un diseño que bebe bastante de quien ya sabéis. Os pregunto, ¿qué pensáis vosotros de Dagon? Con la premisa de intentar viajar a un planeta lejano para que la humanidad pueda seguir adelante sin desaparecer después de un colapso en la Tierra tras un desastre medioambiental, la tripulación encargada de inspeccionar el posible futuro terreno de la existencia va a dar con algo peligroso de origen incierto. Proyecto Gemini parte de una quizás no sorprendente idea, pero sí original desarrollo, gracias a algunos matices como por ejemplo la aparición de una esfera desconocida que guarda los elementos para generar un nuevo hogar con las condiciones óptimas para el ser humano, que será detonante en el transcurso del viaje por motivos que no os voy a contar, pero que suponen giros y cambios de realidades donde los personajes van a verse perdidos ahí arriba. Y por si fuera poco, una criatura siniestra aparecerá para amenazar aún más entre los pasillos y rincones de la nave. Una mezcla de muchas cosas en esta producción rusa técnicamente impecable, a lo mejor con menos intensidad de lo que parece al principio. Es una aventura de terror espacial a tener en cuenta. Una obra muy especial, muy tensa, arriesgada, de narrativa poco convencional, sugestiva, intensa, un thriller de terror en el que nada es lo que parece. Una ballena. Bajo este extraño título se encuentra una de las sorpresas del fantástico español de los últimos años, donde se nos deja en un laberinto con una asesina a sueldo, Ingrid García Johnson, que podríamos decir no pertenece a este mundo. Difícil de categorizar, con una atmósfera neo-noir que puede recordar a Under the Skin y un desarrollo calmado que parece estar siempre a punto de estallar. Pablo Hernando, a partir de su propio guión original, se envuelve de un magnetismo visual atronador para dar forma a una película a la que si entras no te deja indiferente. ¿Qué puede haber más terrorífico que la locura? Solo, en un lugar aislado durante meses, en pocos metros de tierra, junto a un compañero que no conoces, en el que no confías y al que también se le empieza a ir la olla que da gusto. Gaviotas turbias, sirenas, sombras, monstruos marinos o solamente dos personas perdiendo la cabeza. El segundo largo de Robert Eggers lleva el horror lovecraftiano al 4/3 en blanco y negro de puesta en escena teatral y audio de detalle enfermizo. Una batalla contra el paso del tiempo y la propia identidad con, además de ese aura de terror cósmico que hemos mencionado, la base mitológica griega sobre la que se basa y la cantidad de teorías que deja atrás su extraordinario final. No cae en ningún tópico ni cliché, arriesga como pocas en los últimos tiempos y nos ofrece algo totalmente fuera de lo convencional, incluso capaz de hacer que quizás no seas capaz de entrar a ella, pero esconde tanto en su mundo como en la luz de ese faro y lo que puede significar.
Una película que puede resumir un poco todo lo que es la esencia del horror cósmico. The Pond es una de las películas más raras que he visto en los últimos años, empezando por las actuaciones, las cuales son, no sé, muy rígidas, con caras llenas de gestos extraños que creo o es mi lectura o lo son a propósito, y terminando por su desarrollo o por el nudo de su historia, el cual parece no llegar pero que está en constante avance sin que te des cuenta. Se nos relata cómo un hombre está totalmente convencido de que el fin del mundo ha llegado, un apocalipsis en el que aparecerán una especie de criaturas que serán liberadas y acabarán con todo. Enseguida su familia empieza a comportarse raro, comienzan a aparecer figuras extrañas en el bosque, rostros irreales, presencias amenazantes, un ambiente enrarecido que termina explotando entre los protagonistas. Gracias a su atmósfera y a su cuidado diseño de producción, se logra la inmersión paranoica a la que quiere la peli serbia que entres. Una singular y poco convencional propuesta, no para todo el mundo. Los bosques, un lugar siempre mágico, capaces de albergar desde monstruos hasta espectros, brujas, demonios, lo que queráis, y por supuesto el horror más incomprensible de origen incierto. Una que tira hacia esto último, y no me lo esperaba, es Lovely Dark and Deep. Una guarda forestal interpretada por Georgina Campbell comienza nueva en la zona que le toca vigilar, con un porqué detrás que tiene que ver con su pasado. Una desaparición y una caída abismal a una paranoia difícil de digerir. Cuando nota una presencia entre los árboles y cerca de ella, comienza la locura. Teresa Sutherland, su directora, que fue guionista de The Wind, nos trae una historia solitaria y espeluznante que se cocina a fuego lento, caminando entre varias temáticas, desembocando en una sola, la que estamos tratando en el vídeo, de las que pueden dejar más preguntas que respuestas, sí, pero justo no va de eso. El horror cósmico, confusa, rara, con buen manejo de la tensión, sobre todo en las escenas nocturnas. ¿La habéis visto? Terror ecológico, ese que trata sobre el planeta, la madre tierra y la naturaleza rebelándose de alguna manera contra la humanidad por haberla liado tantísimo en el lugar donde vivimos. Pues, de nuevo, en In the Earth encontramos un poco de eso, pero mezclado con otras cosas de lo más diversas que consiguen, a pesar de su polémico visionado, como suele pasar con todas las de Ben Wheatley, completar un relato diferente, complejo y psicodélico. En una hipotética pandemia que ha causado la pérdida de un gran porcentaje de la población, un guardabosques y una científica emprenden la búsqueda a través del bosque de un tercer personaje, una bióloga que podría tener en su mano una posible vacuna del virus que está haciendo desaparecer la vida, pero esta última lleva varios días sin dar señales de vida. Lo que encuentran por el camino no es para nada lo que ellos ni nosotros esperaríamos, viajando entre subgéneros con un claro mensaje, psicópata de por medio y entidad divina manifestándose, una peli muy singular, exagerada, a veces incluso, sí, recargada, pero que me sigue flipando. Siempre que me piden una recomendación rápida de peli de monstruos macabros llena de efectos prácticos y gore, es la primera que se me viene siempre a la cabeza: The Void. Una secta, un hospital y una serie de sucesos a cada cual más loco, donde todo termina en la fiesta visceral y macabra más brillante que podemos encontrar. Y entre todos ellos, entre todas las criaturas y figuras que podemos ver en ella, sin lugar a dudas, el que aguarda en sus últimos minutos es una verdadera delicia salvaje. La cosa que nace del vientre de la joven embarazada después de conocer el revelador final y la extraña entidad superior que se escondía en la profundidad de ese edificio. Un monstruo simplemente espectacular, de rostro perturbador y cuerpo aún más infame, enorme y difícil de describir. ¿Os va el terror psicológico? El thriller que juega a esconder la verdad al espectador de la mano de un protagonista igual de perdido, enfrentándose a un misterio que parece ilógico y que se va complicando a medida que pasa la peli. The Death Center es una opción muy a tener en cuenta y que estoy convencido no deja indiferente a quien la ve. Porque sí, sin deciros concretamente por qué, juega con la influencia del terror cósmico en su esencia más sencilla, pero hasta que eso llega, los elementos que maneja y cómo los maneja la convierten en un film diferente y del que no podemos despegarnos. Un psiquiatra tiene que intentar comprender cómo un nuevo paciente que ha llegado a su centro, alguien sin identidad y totalmente random, con una amnesia severa, dice estar convencido de haber muerto y haber regresado de un lugar muy diferente al nuestro. Creedme que lo que hay detrás de ese misterioso personaje va mucho más allá de lo que parece. Brillante en su avance, en cómo funciona de bien a pesar de su loca idea y cómo es capaz de sorprender con su aparente simpleza. De esas que te dejan pensando un rato durante varias cosas. Recomendadísima.
Regresamos al bosque, pero ahora para ir tras las pistas del porqué de la aparición de un cuerpo sin vida en circunstancias terribles. The Bridge nos lleva hasta un remoto y tranquilo pueblo canadiense, en el que un día el sheriff es llamado para atender el descubrimiento de un cadáver mutilado a la orilla de un lago. Obviamente no ha sido causado por ningún animal, llena de body horror, maquillajes de los que dan cosilla y varias cosas inesperadas siempre relacionadas a ese otro lado oculto y con entidades poderosas de por medio. Esta The Bridge, producida por Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, comienza de forma directa para que te quedes hasta resolver todo lo que guarda, con además momentos gore de los que se disfrutan mucho, apoyados en una trama llena de incertidumbre. Una cabaña en mitad del bosque. Pero en esta ocasión, una difícil relación entre madre e hija se va a volver todavía más irreconciliable debido a la presencia de un tercer personaje. What Lies Below nos lleva por una trama donde en sus primeros compases no sabemos muy bien por dónde va a tirar, uno de los puntos clave de su desarrollo. Una joven que regresa de nuevo con su madre después de estar 2 meses fuera de casa, se aventura a pasar unos días con ella y con su nuevo novio. Un joven que, a pesar de su aparente buena voluntad, su comportamiento amable y su carisma, tiene ciertos aspectos que hacen sospechar de que pueda esconder algo. Con un último tercio en el que a la peli se le va completamente la olla, la pequeña producción estadounidense explora el horror cósmico de una manera bastante interesante. Uno de los escenarios favoritos en los que imaginarnos ese horror cósmico y gran parte del mundo de Lovecraft, el fondo del mar. Un sitio ya aterrador de por sí, al que si además le añadimos las posibilidades que plantea el escritor, el miedo se eleva a la máxima potencia. Una de las pelis con aventuras aterradoras dentro del inmenso azul más recomendables y poco conocidas de los últimos años es esta Sea Fever, en la que un barco pesquero se queda sin rumbo a merced de algo que, bajo él, empieza a causar estragos. Supersticiones de origen irlandés y su mitología, monstruos marinos, parásitos y mucho más en esta intensa producción con reminiscencias claras y alguna escena homenaje a la cosa o a Alien, aún sin perder su toque original y personal. Terror psicológico, ecológico, con criaturas inesperadas y un final un tanto peculiar. La tenéis en Prime Video y en Filmin, al menos aquí en España, si la queréis echar un ojo. Una de las mejores películas de terror originales que ha estrenado Netflix en su historia. Qué tiempos aquellos, cuando semanalmente nos dejaba alguna cosa interesante. Nos hacía viajar a una remota isla llena de gente mal de la cabeza, extraños rituales religiosos, secretos en el bosque. Apóstol, sin dejar de ser un cuento folk horror que comienza como otros muchos, sabe mantener un pulso enérgico y estimulante ante las incomprensibles situaciones que se van planteando, donde acompañamos a un hombre en búsqueda de su hermana a un lugar lejano, donde vive una especie de comunidad, una localidad con gente de creencias extrañas y supersticiosas que viven de manera sectaria y donde se ocultan misterios inesperados. Gareth Evans, director de The Raid, nos deja igual de perdidos que a su protagonista, Dance Stevens, intentando descubrir qué ocurre realmente y por qué la gente se comporta como se comporta. Una especie de actualización de The Wicker Man, pero mucho más violenta y directa. La rareza del vídeo, solo apta para valientes, y no por turbia o por aterradora, sino por extraña. Casi experimental, pero reflejando de maravilla lo que es el horror cósmico o cómo podría liberarse, Sunfall es el trabajo de Brett Taylor, directamente subido a YouTube, su primer largometraje donde se nos muestra a 2 personas que son testigos de cómo un poder colorido, alucinógeno e incomprensible despierta ante sus ojos. Buscando comprenderlo y con la sensación de que algo está terminando, parecen ser meros observadores de algo importante que está tiñendo la realidad de unas luces y de una atmósfera que no habían experimentado antes. Parecen ir a contrarreloj de algo, que todo está a punto de cambiar, como si una puerta se hubiese abierto para trastocar todo lo que les rodea. De apenas 50 minutos de duración, Sunfall es una cosa muy especial, que puedes entrar a ella o no, que puede gustarte más o menos dependiendo de si conectas con el terror cósmico que plantea, y en eso es francamente potente. Dentro del horror cósmico, junto a The Void, esta puede ser de las más recomendables de los últimos años, injustamente para mí infravalorada, con mucho más en su interior de lo que parece y en la que se nos muestra ni más ni menos, o se deja caer que está, uno de los seres más poderosos creados por Lovecraft, Nyarlathotep.
The Empty Man es una genialidad dirigida por David Prior, en la que un ex policía va tras los pasos de una joven desaparecida. Una secta mucho más grande de lo que parece, rituales para invocar a seres de otro mundo y una escena inicial inolvidable de casi media hora que prepara todo lo que viene después. Una amenaza tan fuerte, de naturaleza tan dudosa, que no se puede controlar, ni ver, ni comprender, y que aquí consigue el objetivo de jugar con algunas de las ideas Lovecraftianas más potentes. Está en Disney Plus y siempre es un placer volver a recordarla. Adaptaciones de Lovecraft protagonizadas por el mismo Lovecraft. Esa es la propuesta de la singular antología de 3 relatos y un hilo conductor maravilloso aparecida en 1993. Y es que mediante el mismo escritor, el cual busca el Necronomicon, el libro de los muertos durante los años 30, nos traslada a algunos de sus relatos. Christopher Gans, Brian Yuzna y Sasuke Kaneko dirigen 3 historias que beben de la década anterior a la de su estreno, llena de efectos prácticos, bizarradas máximas, pero todo ello con un encanto especial tanto en la trama central, en la que Jeffrey Combs interpreta al de Providence, como en las otras 3. Mediante el libro capaz de unir este mundo con el de los muertos, con otras dimensiones donde habitan monstruos y criaturas de todo tipo, incluidos los reyes de los temores de los humanos, se nos abre la puerta a adaptaciones más o menos fieles, como Aire Frío, relato corto que posiblemente sea el mejor versionado. Una especie de Creepshow o Tales from the Crypt, pero dentro del universo de Lovecraft. No es perfecta, pero a mí me sigue encantando. Los científicos que van hasta una zona boscosa a investigar una serie de fenómenos extraños se encuentran con algo difícil de comprender, porque ese misterio esconde fuerzas para las que el cerebro no está preparado para asimilar. The Remain es una típica peli de terror en la que una pareja se cruza con el horror cósmico de forma inesperada. Porque los 2 protagonistas, yendo hasta el lugar enviados por una empresa para descubrir qué sucede con los comportamientos inestables de los animales de la zona, se encuentran con una secta, una que no saben de primeras a qué se dedica ni por qué existe allí, pero a través de grabaciones, visiones y alucinaciones van a ir descubriendo. Con un toque surrealista y confuso que nos hace sentirnos como ellos, esta They Remain es algo complicado de explicar, de hablar de ella, ya que enseguida notamos cómo divaga y cómo se mueve hacia lo onírico, metiendo a los protagonistas en la misma espiral de ensoñación que al espectador, de esas capaces de sí captar la esencia de lo que estamos hablando en el vídeo, exponiéndolo de manera compleja y ambigua. Hay que probarla. Misterios extraños, secretos que convierten a los personajes en cosas impredecibles, de esas perturbadoras más que por lo que enseñan, por lo que no, y que está constantemente sobrevolándolo todo. Block Island Sound. Lo que comienza como casi 10 toneladas de peces muertos en la orilla de una pequeña isla pesquera y con un comportamiento del resto de animales también carente de explicación, va tornándose cada vez en algo más peligroso e imprevisible cuando los humanos también parecen estar cambiando. De esas películas de las que es mejor no contar demasiado porque entrar en la zona spoiler es muy fácil, pero digamos que la familia principal del film intenta combatir contra un suceso doloroso mientras a su alrededor el pueblo se va encaminando más y más hacia un lado siniestro. También hay una especie de zumbido, de ruido punzante que algunos escuchan sin saber de dónde proviene. Muchas incógnitas, mucha incertidumbre y un último tercio desbocado de los que se agradecen en este tipo de pelis con tantas dudas y cosas por descubrir. Da que pensar, te mantiene en vilo y tiene momentos de terror bastante buenos. Mucho ojo a este pequeño pero gran largometraje, original, de atmósfera mimética, donde meternos en una comunidad perdida en la América profunda con costumbres atípicas y adoraciones a entidades dormidas inquietantes. Jugface parte ya de una premisa bastante perturbadora y poco convencional de la mano de su protagonista, una joven que vive junto a un grupo de personas en mitad del bosque con rutina y forma de vida tradicional, alejados de todo. La movida está en que esta está embarazada nada menos que de su propio hermano y que dicha secta donde habita rinde culto a algo sobrenatural que se esconde en el interior de un pozo. Un dios que cuida de sus feligreses a cambio de sacrificios humanos. Una pareja joven de Nueva York llega a una apartada casa para intentar salvar su relación, con la idea de que un fin de semana solos y en la naturaleza les puede sentar bien. Con lo que no contaban es con un puñado de personas esperando llevar a cabo un ritual.
de Long Night, Jack y Grace, que tenían que haberse ido de allí a la mínima sensación de que las cosas no iban como deberían, se quedan ya que esta tiene la intención de encontrar pistas de su familia, a la que nunca conoció y que vivía ahí. Cuando la cosa ya claro se sale de madre y sí piensan que es mejor largarse, se encuentran atrapados y rodeados por un grupo de personas con túnicas paganas y esqueletos de ganado en la cabeza. ¿Qué quieren de la pareja? ¿Qué hacen ahí? Pues estando en este vídeo podéis hacer vuestras teorías si no la habéis visto. Cinta muy sencilla y muy cargada de tópicos que me resultó más entretenida e interesante de lo que creía, manejando unos temas que me molan siempre mucho como son las sectas, el apocalipsis y con un final además bastante bueno. Volvemos a un escenario helado y a lo que se esconde en su interior, pero esta vez no exactamente debajo del agua, pero sí debajo del hielo, concretamente a una base oculta que tiene misterios que estaban mejor ahí enterrados. Super Deep es una producción rusa que nos sitúa en la década de los 80, en el Ártico, en una instalación soviética situada a 12 kilómetros de profundidad. Poco después de haber sido inaugurada, ese lugar que pretendía ser una base para el descubrimiento del interior de la corteza terrestre iba a presenciar la aparición de algo que puede poner en peligro la propia vida en el planeta. Cuando un grupo especial desciende a investigar qué sucedió tras un extraño acontecimiento que obligó desde dentro a clausurar el lugar, empieza la fiesta. Aunque tiene claras sus referencias, influencias y a las pelis que homenajea, creo que todos ya sabéis cuáles son viendo las imágenes, esa mezcla de body horror, criaturas sobrenatural y parásita y su evolución por los lugares habituales del género resulta satisfactoria gracias a un notable apartado técnico y una especie de virus que tiene algo diferencial. Hacía mucho que no la mencionábamos, incluso hace tiempo le hice un vídeo para analizarla e intentar darle sentido a toda su propuesta. Una locura de armonía extrema y progreso exasperante, embriagador y magnético. La ópera prima de uno de los directores más personales y con una puesta en escena insuperable en cada una de sus obras, que aquí disparaba al aire una alucinógena ida de olla donde nada es lo que parece. Beyond the Black Rainbow, de Panos Cosmatos, antes de dirigir Mandy o The Bee-Wing, del gabinete de Del Toro, construyó en un pálido escenario un atípico relato en el que una joven está siendo monitorizada y estudiada por un segundo personaje, una especie de villano que la mantiene presa y encarcelada sin que entendamos demasiado. Centrándose más en la forma que en el fondo, conoceremos más de esas instalaciones, de quién está detrás de todo y qué ocurre realmente. Una estructura que se parte en sus últimos 15 minutos para llevarnos a otro tipo de película totalmente diferente. Una joya quizás no disfrutable para todo tipo de espectador, pero que tiene mucho que ofrecer. Sé que suelo traeros de vez en cuando cosas desconocidas y tal, pero esto es otro nivel. No sé si os suena una película italiana de comienzos de milenio donde un grupo de jóvenes van tras las pistas de un libro que puede esconder un misterio capaz de cambiar todo lo que se creía del mundo y de la realidad. El manuscrito Lovecraft, Road to Hell o El misterio de Lovecraft en su idioma original. Una carta de origen desconocido cae en las manos de unos estudiantes. La carta está firmada por el mismísimo Howard Philip Lovecraft. Este texto dirige a los protagonistas al delta del Po, un lugar envuelto en misterio y las leyendas de la zona que tiene fama de místico y de pasado aterrador. La carta contiene información detallada sobre bibliotecas, edificios, fauna y flora del lugar y sobre todo de la rica tradición oral de la religión. ¿Y si estuvo realmente Lovecraft allí? ¿O y si sacó inspiración para alguno de sus relatos tras haber vivido algún tiempo? Pues de eso va este found footage que si os hace también lo tenéis disponible en YouTube. Me atrevería a decir que esta es una de las que más veces hemos recomendado o que han aparecido por varios vídeos. Por algo será. Sí, es un peliculón. Al menos para mí, El Infinito. Dos hermanos que regresan tras recibir una cinta de vídeo a una secta en la que de niños crecieron y de la que huyeron por algún motivo. Con los recuerdos algo confusos y con un enigma poderoso que parece existir allí, ambos tendrán que enfrentarse a su pasado, sus miedos, al poder que habita entre esa comunidad y a una serie de incongruencias unidas por el hilo conductor del horror cósmico. Brillantemente escrita, llevada a cabo y profundamente compleja a pesar de la sencillez con la que está presentada. Pequeña joya independiente que nadie debería perderse.
El cine argentino está a un nivel extraordinario en los últimos tiempos dentro del terror independiente, sobre todo por propuestas también llevadas a cabo y hechas con encanto y con un corazón superior a lo que acostumbramos. Si os gustan los mundos apocalípticos, todo lo que huele a Lovecraft y por supuesto el tema que estamos tratando en el vídeo, Me encontrarás en lo profundo del abismo de Matías Rispau, es una opción muy a tener en cuenta. Rodada en un formato 4/3 muy bien elegido y que le sienta de maravilla, haciendo ya de primeras una antítesis visual a lo que su contexto nos cuenta, no se puede destripar mucho de su argumento, pero por las imágenes ya nos podemos hacer una idea de qué va. Una niebla densa y una serie de criaturas gigantes de origen incierto han aparecido dejándolo todo en la absoluta oscuridad. Seguimos a un protagonista intentando escapar y evitar el final mientras las amenazas no paran de cruzarse con él. Es gris, tétrica, lúgubre, de atmósfera insana y técnicamente espectacular, utilizando muy bien los recursos que tiene y otorgando un punto de vista alternativo y un enfoque diferente a la idea con la que parte. No solo se trata de un film, sino de dos, ambos producidos y hechos directamente por la Fundación Lovecraft Historical Society, intentando llevarnos a las mismas páginas de los cuentos que nos vienen a contar. La primera, de 2006, es nada menos que la adaptación de posiblemente el relato más famoso del de Providence, La llamada de Cthulhu, donde tras la muerte en extrañas circunstancias de un profesor, la investigación revela que puede tener algo que ver con un misterioso monstruo, una especie de dios acuático con culto propio. A pesar de ser de 2006, se intentó, y se consiguió, que la peli se viera como una cinta de los años 20, época en la que se desarrolla la historia original, utilizando métodos de grabación poco convencionales e incluso se optó por que la película fuese muda, algo que a lo mejor puede sacaros a más de uno y puede no resultar apetecible, pero creedme que merece la pena probarla. Y de 2011, The Whisperer in Darkness, la cual versiona la novela corta en la que un profesor escéptico viaja a Vermont a buscar criaturas extrañas incitado por un compañero suyo. Más convencional, quizás menos inspirada que la anterior, pero en resumen, una manera, bueno, mejor dicho, dos buenas maneras de acercarse a Lovecraft de forma diferente y quizás, sí, más directa. Por sus escenarios, su desarrollo, dónde y cómo ocurre lo que vemos, los propios trajes de los personajes, el misterio que se esconde, sería injusto decir que no recuerda mucho a Alien mezclado con Blade Runner, bueno, obviamente lejos de estas. Infini nos lleva a un distópico siglo XXIII en el que un grupo de personajes viajan a una estación minera fuera del planeta, en la que se ha declarado un estado de alerta con un único superviviente. Hasta allí viaja el equipo de búsqueda y rescate mediante un vuelo de teletransportación instantánea. La movida es que en la estación, que se llama como el film, ha estallado un brote biológico. El viaje de vuelta va a convertirse en una pesadilla total con un peligroso inquilino que va directo a la Tierra. Un híbrido entre Event Horizon, Dead Space y las citadas anteriormente, thriller de terror y ciencia ficción que os recomiendo fuertemente y que cuenta con varios giros, varios subgéneros. Dos jóvenes, un chico y una chica, mantienen una conversación en un bus nocturno en el que solo se encuentran ellos y de repente parecen sufrir un accidente. Lo siguiente que ven al abrir los ojos es que se encuentran en su ciudad, pero algo ha cambiado, no hay absolutamente nadie. After es una rareza de la que tampoco se puede contar mucho y que nos habla de posibles dimensiones paralelas, realidades alternativas y lugares límite al que el ser humano normalmente no puede alcanzar, en los que viven cosas extrañas, porque los protagonistas, tras encontrarse y descubrir que no queda nadie excepto ellos, ven como una misteriosa niebla rodea todo el pueblo, haciendo imposible su salida de allí, una capa nebulosa y oscura que va agrandándose y reduciéndoles el espacio. El tiempo se agota y las dudas son muchas. ¿Qué esconde esa niebla? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado? Hora y media para averiguarlo en esta original propuesta que tiene más de lo que parece con su punto de partida. Si buscáis algún found footage o concretamente, como en este caso, un falso documental que trate de forma interesante e inesperada el tema que estamos tocando hoy, la verdad es que de las pocas opciones que podemos encontrar realmente tangibles, The Banshee Captor es de lo más top. Aunque el film comienza con unos jóvenes investigando los famosos y secretos experimentos del llamado proyecto del MK Ultra, donde el gobierno estadounidense durante la Guerra Fría habría experimentado con seres humanos, el argumento conspiranoico y basado en ello va dando paso a otro tipo de contexto.
porque concretamente el film nos habla de una sustancia, el DMT-19, un componente alucinógeno que llevaría al paciente o al que lo ingiere a supuestos estados alterados de la conciencia, donde llegar a lugares desconocidos, incomprensibles. Cuanto más profundizan en ello, más se dan cuenta de lo peligroso que es y de que quizás están llegando a una verdad que es imposible de asimilar. Con claras influencias de From Beyond, de Lovecraft, entre otras muchas cosas, sin lugar a dudas es de los mockumentary más escalofriantes y sobre todo diferentes de todos los tiempos, arriesgando más de lo normal en su trama y desarrollo. Solamente hay que ver el tema del que trata. Peter Weir, que sería más tarde director de pelis tan míticas como El show de Truman, El club de los poetas muertos o Master and Commander, en el 77 iba a realizar una de las pelis más singulares de toda su década, atreviéndose a contar una historia que no era ni mucho menos corriente por aquel entonces. Un peliculón que ha mejorado incluso con el paso del tiempo, creo que muy desconocido para mucha gente a día de hoy. La última ola. Un abogado acepta a regañadientes defender a un grupo de aborígenes acusados de haber acabado con la vida de otro de su clan, cuando comienza a tener pesadillas y sueños premonitorios relacionados con algo de origen mágico y ancestral, mientras que en la realidad no dejan de desatarse sucesos climáticos casi apocalípticos. Todo parece tener una extraña relación, estar conectado. Una profecía se acerca y no queda tiempo para detenerla o comprenderla, teniendo acceso a un universo paralelo que une dos mundos de diferentes capas. Toda una joya olvidada del fantástico, capaz de mezclar muchos géneros de manera sutil y brillante, con escenas brutales y una banda sonora inolvidable. ¿Cuántos de los que estéis aquí la habéis visto? Personaje atormentado indagando por su cuenta tras una pérdida inesperada y tras la que hay muchísimo más de lo que parece, aunque investigar sobre ella puede costarle la vida. Debut interesante de David A. Roberts, con el que, a pesar de su bajo presupuesto, da un enfoque interesante y atrevido a la temática de la que tratamos hoy, Older Gods. Su título ya nos da una pista de lo que hay detrás de la superficie, donde conocemos a un joven que acaba de perder a su mejor amigo, lo que va a terminar metiéndole tras la pista de una especie de culto apocalíptico con planes aterradores donde entran en juego seres y entidades de otra dimensión. Peli totalmente desapercibida, estrenada en Estados Unidos en 2023, que sobre todo los fanáticos de este tipo de historias y de los dioses antiguos disfrutarán mucho mejor de lo que parece. El director de Baskin, Cannes Brenol, 2 años más tarde de su posiblemente mejor trabajo, volvería al terror con otra hipnótica y claustrofóbica propuesta, que siendo algo diferente en concepto que la anterior, sigue tocando esos elementos mágicos y complejos, girando el cerebro del espectador una y otra vez. Housewife nos presenta a una joven que sigue mentalmente marcada por un fuerte trauma de cuando era pequeña, un terrible suceso que sigue presente en su día a día, obligándola a un constante estado de inseguridad e infelicidad donde incluso a veces no es capaz de distinguir ni tan siquiera la realidad de algunas alucinaciones. Un día asiste a una especie de evento con un mentalista, el cual se queda maravillado de su cabeza y promete intentar ayudarla a superar todo eso. Pero ni el camino va a ser convencional ni el personaje es lo que parece. Todo tiene un halo de oscuridad detrás que va a ir sumergiendo a la protagonista a un abismo de desconcierto atroz, con un final de los que no se olvidan tan fácilmente y una surrealista puesta en escena donde lo Lovecraftiano termina estallando sin punto de retorno. Investigar sucesos del pasado sin explicación aparente suele resultar peligroso. Es algo que el cine de terror nos ha enseñado continuamente y que los protagonistas de Yellow Brick Road sienten de nuevo en sus carnes. En la peli de 2010 se nos cuenta la historia de cómo, en los años 40, toda la población de una pequeña localidad se comportó, de repente, sin ningún tipo de sentido, todos a la vez, de una manera incomprensible. Los casi 600 habitantes fueron dejando todo tal cual, yendo hacia el bosque, andando al unísono. Sus pertenencias en casa, los perros y animales atados y abandonados. Cuando un ejército de rescate fue a investigar lo sucedido, encontraron tan solo a la mitad de los lugareños sin vida. Algunos mutilados, otros aparentemente fallecidos durante una especie de sacrificio, otros caídos a causa del frío, y la mitad restante nunca apareció. La peli nos muestra lo que un grupo de amigos en búsqueda de la verdad va a encontrar, algo que puede demostrar que ese lugar, de alguna manera, está regido por otras leyes físicas, psíquicas y naturales diferentes a las nuestras.
Una de las adaptaciones más olvidadas y que resulta más que interesante es la aparecida a comienzos de los 90 El Resucitado, dirigida por Dan O'Bannon tras la maravillosa El Regreso de los Muertos Vivientes, y que nos mostraba a un detective intentando ayudar a una mujer, la cual había perdido a su marido, desapareciendo de manera misteriosa. Resulta que este llevaba muchos años jugando con poderes ocultos para desentrañar los secretos de la vida, la muerte, el más allá, y todo con el objetivo de conseguir dominar de alguna manera los métodos de resurrección tras fallecer. Una adaptación genial, aunque en diferente época y con distintos matices del caso de Charles Dexter Ward, una de las obras más importantes de Lovecraft, que también unía ese thriller policíaco que vemos en el film con el tema ocultista y sobrenatural propio del imaginario del escritor. Una buena manera de sumergirse en esa historia a pesar de sus diferencias, y que por cierto tiene versión anterior del 63 del gran Roger Corman y protagonizada por Vincent Price, El Palacio de los Espíritus, todo un clásico del terror que, a pesar de tener como título un poema de Edgar Allan Poe, adapta la novela corta del The Providence, también libremente, pero funcionando de maravilla. No se me ocurre punto de partida más Lovecraftiano que el de esta. Un monstruo gigante extraterrestre viviendo a kilómetros de profundidad bajo el mar que despierta para propiciar el fin del mundo. ¿De qué me suena? Cloverfield, a pesar de sus paralelismos con Godzilla, en su primera parte ya dejaba caer alguna posibilidad de jugar con el horror cósmico, algo que sus secuelas darían para ello gracias a su siempre polémico y surrealista contexto en el que cuadra esa frase que ya es un meme de todo puede formar parte del universo Cloverfield, dimensiones, realidades alternativas, viajes espaciotemporales capaces de que cuadre lo que tú quieras que cuadre. La hemos analizado en profundidad, hemos hablado de toda la saga en un vídeo explicándolo todo, mencionada en varios tops gracias a su criatura y a su misterio, pero para mí, a su manera, la influencia que tiene sobre el papel y en su creación, Lovecraft está presente, con esa similitud por supuesto a Cthulhu, y eso, sus continuaciones también propician que te acuerdes de él. Peli que mejor juega con el aura espiritual e invisible de los páramos helados próximos al Ártico y a esas regiones en las que las leyendas, mitos y creencias ancestrales se vuelven reales, fuerzas incomprensibles que alteran la realidad y los pilares lógicos humanos. The Last Winter exactamente va de eso, y de cómo son capaces de afectar al comportamiento las entidades mágicas que reinan en la oscuridad. Cuando un equipo de trabajadores de una empresa petrolífera dispuesta a excavar el suelo de una zona de Alaska encuentra un compañero congelado y con pinta de haber muerto en extrañas circunstancias, junto a una grabación de lo más misteriosa, se viene el terror, porque la peli arriesga en proponer algo diferente, apañándoselas para dejar la lectura que el espectador quiera recoger, con Ron Perlman o Connie Britton en el cast y dirigida por Larry Fessender, actor, guionista y director siempre ligado al fantástico. De lo mejorcito de horror en la nieve que podemos encontrar. A ver cómo os cuento de qué va esta película sin haceros spoilers y sin deciros por qué exactamente tiene horror cósmico. Si la habéis visto o la conocéis, ya me entendéis. Si no, os va a tocar buscarla porque A Record of Sweet Murder es un found footage muy peculiar, donde acompañamos a una joven y a su cámara a un edificio abandonado tras la llamada de un antiguo amigo suyo, el cual anda en busca y captura por las autoridades tras ser acusado de un horrible crimen. Una vez llegan al lugar y se encuentran con él, empiezan las cosas raras. No deja de repetir que una voz en su cabeza le está pidiendo acabar con algunas personas. Y hasta aquí os puedo contar. El siempre interesante y extravagante Koji Shiraishi dirige este metraje encontrado en un plano secuencia sin cortes donde nunca sabemos la verdad, y cuando la descubrimos la sensación que nos deja es insuperable, con momentos muy violentos, otros indescriptibles y algunos estrambóticos propios de la mente de su creador. Es un ejercicio de intensidad notable con un cierre épico y genuino. Por películas como esta, el found footage nunca dejará de sorprenderme y de hacer que el formato, que ya debería ser considerado género como tal, siempre sea una puerta para contar historias de manera alternativa, porque aunque sobre el papel pueda parecer más de lo mismo, hay veces que demuestra que no. Sí, creo que el falso documental del que hoy vamos a hablar y que os vengo a recomendar 100% para todo amante de este tipo de producciones, incluso a los que no tanto, también os diría que le dierais una oportunidad, es uno de los mejores de los últimos años. Un híbrido entre true crime y metraje encontrado macabro como pocos, y que nos hace seguir las pistas de un psicópata que durante décadas ha ido dejando un reguero de víctimas importante en un pequeño pueblo norteamericano. Un serial killer que parece atender a razones que van más allá, creando un modus operandi ritualístico y sobrenatural incomprensible. Bienvenidos al grotesco y misterioso mundo de violencia y horror cósmico de Strange Harvest.
umbral que rompe las leyes de la realidad, del espacio, del tiempo. Una entrada a algo que no deja de crecer y que cambia todo a su paso, girando la naturaleza por completo y transformando la vida en otra cosa. Cuando un artefacto extraterrestre se estrella contra un faro, comienza a expandirse sin control desde ese punto de origen una zona desconocida que puede transformar el mundo para siempre. Un resplandor al que todo el que entra para investigarlo no regresa. ¿Qué ocurre allí dentro? Ni más ni menos que una de las ideas más espectaculares del terror y de la ciencia ficción del cine moderno. Una de las, para mí, películas más infravaloradas de estos últimos años, un ejercicio brutal que entre analogías perturbadoras y reflexiones profundas se adentra en el horror cósmico de una manera tan inteligente como inolvidable. Una joya que siempre merece la pena volver a ver, o al menos probar una vez en la vida, porque Aniquilación es una verdadera bestialidad. Que Carpenter es un amante de la literatura de Lovecraft y que su imaginario influenció parte de su filmografía es un hecho. Ya desde pequeño su padre le leía antes de dormir relatos del escritor de Providence, los cuales ya le marcaron de alguna manera y le dieron pie a que en su juventud devorase todo el material de este, forjando parte del amor por todas esas historias y mitos de horrores inimaginables, tal y como él ha reconocido en más de una ocasión. Sin duda, punto clave en la mente del que sería uno de los maestros del cine de terror. Y más allá de las Halloween, La Niebla, Christine, Están Vivos, Rescate en Nueva York o Golpe en la Pequeña China, si hay largometrajes claramente marcados por reminiscencias visibles a la obra de Howard Phillips Lovecraft, esos son los tres que hoy nos ocupan, una especie de saga temática donde elementos comunes coinciden, casi formando parte de algo que va más allá, tejiendo una enredadera invisible de ideas y espectros que funcionan como telón de fondo y denominador común, ni más ni menos que el horror cósmico. Porque aunque hasta el estreno de In the Mouth of Madness Carpenter no había hecho ningún largometraje puramente construido de manera Lovecraftiana, es innegable la visión del posible fin del mundo y de la comprensión del yo como concepto individualista que se desmorona por completo ante la existencia de entidades desconocidas más poderosas. Algo que todavía se hace más extremo cuando los protagonistas de todas y cada una de las pelis terminan cayendo en un abismo falto de cordura, cuando se aventuran y adentran en el misterio para tratar de buscar el conocimiento y la resolución, intentando comprenderlo todo. Tres obras maestras atemporales que supieron trasladar a la gran pantalla como muy pocas en toda la historia del cine algunas de las sensaciones y reflexiones de los cuentos del escritor norteamericano. La trilogía del Apocalipsis. ¿Qué película de horror cósmico recomendaríais vosotros? ¿Queréis más de este estilo? Pues dejadme lo que queréis en la caja de comentarios, ese like como siempre ayuda y suscribíos si os queda pendiente. Gracias infinitas a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por estar ahí como siempre apoyando esto, si os quiere mucho. Y gente, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14.